Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Iturriaga Mauricio. Yo soy estudiante de la maestría en entrenamiento deportivo por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En el video de hoy vamos a ver los fundamentos teóricos del entrenamiento deportivo, ya que dentro de este abarcan aspectos que conforman la planeación de un entrenamiento deportivo. A continuación los vamos a ver. Muy bien, como introducción, la intención de este video y de todo lo que vamos a aprender a continuación es dar a conocer de manera concreta y sencilla los aspectos fundamentales que integran y se toman en cuenta para realizar una correcta programación y planificación de entrenamiento a corto, mediano o largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros llevemos un plan adecuado, una programación adecuada de todos nuestros entrenamientos, ya sea abarcando desde la unidad menor de periodización, desde un microciclo, un mesociclo o un macrociclo, donde también se toman en cuenta aspectos biológicos, psicológicos, nutricionales, anatómicos, sociológicos, climáticos, de infraestructura, tiempo, etc. Nosotros al momento de realizar esta planeación debemos de tomar todos los aspectos que nos rodean. No necesariamente y no es obligatorio que sea exclusivamente todo lo físico que vamos a trabajar con el atleta. Claro que no, debemos de apoyarnos y debemos de también tomar en cuenta todos estos aspectos que lo rodean, preocuparnos también y tomar en cuenta cómo vamos a aplicar nuestro entrenamiento, cómo les vamos a enseñar a nuestros atletas, qué principios vamos a tomar en cuenta acorde a cada atleta. Esto para un proceso de desarrollo y mejora del rendimiento en cada uno de los atletas que están en nuestras manos y estamos formando. Debemos de hacer esta planeación, este programa de entrenamiento adecuado y conforme a cada atleta, depende de su sexo, de su edad, de su categoría, de sus capacidades, de sus habilidades, de su rendimiento. Ya que si no hacemos esto, considero que el no tener un plan de entrenamiento, no tener un programa de entrenamiento, pues es una falta de respeto hacia ellos, hacia su tiempo, hacia su esfuerzo y pues estamos jugando realmente con nuestros atletas. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema que es la teoría del entrenamiento deportivo. Y un concepto básico y que todos los entrenadores y profesionales del deporte debemos de conocer. ¿Qué es el entrenamiento deportivo? Bueno, es igual a la suma de todos los estímulos que recibe el organismo en un determinado lapso de tiempo, con el objetivo de elevar su capacidad de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que es toda la suma de las acciones, de los estímulos que nosotros estamos generando y planteamos en la planeación para que nuestros atletas, al paso del tiempo, pues puedan verse los resultados, pueda verse que estuvimos trabajando todos estos estímulos para lograr un objetivo. Implica exponer al organismo a una carga de entrenamiento o a una tensión de trabajo, intensidad, duración y frecuencia suficiente para producir un efecto de entrenamiento observable y medible. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos estancar con la carga, con la intensidad, con el volumen o ponerles, en palabras más simples, ponerles la misma cantidad de esfuerzo o ponerles la misma cantidad de repeticiones y series todo el tiempo, durante todo un macrociclo. No, tenemos que ir elevando todos estos aspectos para ir mejorando. El cuerpo se acostumbra a un cierto esfuerzo, entonces debemos de ir poco a poco, gradualmente, superando estos esfuerzos, estas cargas, volúmenes, intensidades, estímulos aplicables. Abarca los diferentes elementos de la formación corporal y los aspectos prácticos de la formación técnica, táctica moral y de la voluntad. Estamos hablando de que además de que se trabajan las capacidades y las habilidades que tiene el deportista o el atleta, pues también debemos de trabajar los movimientos adecuados que nos demandan el deporte al que estamos entrenando. Aquí estamos hablando de la técnica. De la táctica debemos de trabajar cómo el atleta en una situación de tensión, ¿cómo va a solucionar esa tensión? ¿Cómo va a responder? Ya que esto puede dar el éxito o el fracaso de la meta o el objetivo que nos planteamos. Dentro de todo este entrenamiento deportivo, ¿cómo se hace la dinámica? Bueno,
pues tenemos tres conceptos que son indispensables, que es la alternancia, la continuidad y la progresión. La alternancia se refiere al intercambio de ejercicios. Hay que estar creando ejercicios, hay que estar siendo creativos para cambiar ejercicios. No podemos, si voy a trabajar fuerza, pues no todo el tiempo voy a trabajar lagartijas para fortalecer el mismo músculo. Podemos hacer otros ejercicios que trabajen el mismo músculo sin necesidad de también estar haciendo tedioso y aburrido la práctica del entrenamiento deportivo. Después viene la continuidad. Este ejercicio, en referencia a las lagartijas, pues debe de ser constante. Otros ejercicios que vamos a aplicar, pues también los debemos de hacer constantemente. No es que yo lo aplique una vez a la semana y lo voy a aplicar un mes después, 2 meses después. No, hay que hacerlo constante. Por eso es que vamos a hacer una planificación donde los vamos a estar aplicando constantemente y ya nosotros pues sabremos en qué momento indicado vamos a aplicar este ejercicio. Y la progresión, que son estímulos constantes y cada vez más grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que volvemos al mismo ejemplo de las lagartijas. Si el día lunes puse 8 lagartijas, el día miércoles voy a poner 8 lagartijas y el viernes va a ser igual. Pero a la siguiente semana, pues voy a estar aplicando también este mismo ejercicio, pero con más repeticiones. Entonces, de ahí estamos haciendo el mismo estímulo y con más grado de resistencia. Y todos estos aspectos, estos tres conceptos, van a hacer que en nuestro cuerpo se genere una adaptación del organismo al esfuerzo, ¿sí? Si aplicamos correctamente la alternancia, bueno, el ejercicio se aplica un día, después vamos a descansar y otro día. Es indispensable el estar aplicando la actividad y el descanso, ¿sale? Así se va a ir adaptando nuestro cuerpo. En cuestión de continuidad, bueno, pues también va a ver que lo estamos haciendo seguido, entonces nuestro músculo va a tener una memoria y va a decir, voy a hacer tal ejercicio, lo soporto hasta ciertas repeticiones, pero puedo ir por más, ¿sale? Y la progresión, bueno, es exactamente esto. Ya una vez que acostumbramos un poquito al músculo a mantener ese esfuerzo, bueno, pues vamos a seguir, le vamos a indicar al músculo, oye, ¿sabes qué? Es que necesitas esforzarte un poquito más porque vamos a mejorar, ¿ok? Otro concepto, otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta son los componentes del entrenamiento deportivo, que estos son aquellos que determinan qué tipo de preparación o tipo de sesión se va a trabajar, el producto de la planificación y en qué periodización se encuentra. Esto quiere decir que no todo el tiempo nos vamos a enfocar al trabajo de fuerza, o no todo el tiempo vamos a estar haciendo corrección de movimientos adecuados que nos exige la disciplina en la que estamos entrenando. La preparación física es uno de los componentes más importantes del entrenamiento. Claro que lo es importante. Se centra en el desarrollo y mejora de capacidades motrices y coordinativas. Se separa en 2 etapas, preparación general y especial. Este trabajo de capacidades y habilidades pues tiene que ir también en progreso. Después la preparación técnica, que es la enseñanza de las bases de la técnica de acciones, o sea, los movimientos adecuados, realizadas en las competiciones o que sirve como medio para el entrenamiento y el perfeccionamiento de las formas elegidas de la técnica deportiva. Sabemos que hoy en día lo que buscan todos los deportes es la perfección. Entonces, por eso es también nuestro trabajo. Nosotros debemos de indagar, de investigar, de experimentar nuevos movimientos que hagan que todo sea perfecto. Por ejemplo, en la natación debemos de buscar un movimiento que apliquemos al momento del jalón de la brazada, que sea fuerte, que sea eficiente y que sea eficaz. Ese es uno también de los objetivos que hay hoy en día de la técnica. Buscar lo más perfecto para lograr ser el mejor deportista. La preparación táctica es la adquisición de conocimientos prácticos y dominio de la praxis. Se fundamenta en la reserva de conocimientos y hábitos que permiten con exactitud
un plan pensado con precisión y poder valorar la situación para encontrar la solución más efectiva. En todos los deportes se trabaja la táctica. ¿Eso qué quiere decir? En qué situación se encuentra el atleta que pueda resolverla y que no haga que se llegue al fracaso o que eso sea una pérdida de tiempo. Entonces hay que estar también entrenando este tipo de situaciones para que el atleta esté preparado y no lo haga desprevenido al momento de la competencia o de un partido. Y la preparación psicológica es el desarrollo de cualidades psíquicas que el deportista necesita para alcanzar la estabilidad y disposición mental. ¿Qué quiere decir? Que debemos de trabajar la ansiedad, el estrés ante una situación de competencia o de partido. Debemos de trabajar la motivación, las situaciones que estén ante una desesperación, la concentración, todas esas actitudes que tenemos, pues hay que estarlas trabajando con la ayuda de un experto. Vamos a hablar de los principios del entrenamiento deportivo. Estos son leyes o normas de conducta que están orientadas a la acción y el entrenamiento. Es un concepto que reúne todas las medidas de proceso para aumentar el rendimiento deportivo. Aquí sí hablamos de estar trabajando al cuerpo, pero también de trabajar el organismo en cuanto a la nutrición, a la psicología, a la forma de aprender, a los métodos que se van a aplicar para lograr ese aprendizaje y ese logro de objetivos, en cuanto a la higiene y en cuanto a principios éticos. Entonces, abarca todo lo que un atleta debe de desarrollar y debe de hacer. Vamos a empezar con los principios biológicos. El primero es de unidad. Bueno, nos dice que el cuerpo funciona como un todo, está relacionado. Y el desarrollo de sus capacidades dentro del entrenamiento deportivo deberá hacerse de forma sincronizada. Después vamos con el principio de especificidad. El entrenamiento busca trabajar de acuerdo con el deporte al que se está trabajando el atleta y lo más cercano y simulado a la competencia y o prueba específica. En el caso de la natación, no puedo estar poniéndole a trabajar todos los estilos si yo sé que mi alumno es un fondista de 800 metros. Entonces, a eso se refiere el principio de especificidad, a enfocarme realmente a su prueba y el estilo en el que él se desempeña con mayor facilidad. Después viene el principio de sobrecarga, que los entrenamientos que abarcan un contenido de carga con una medida suficiente de intensidad según la capacidad del deportista para llegar al límite de sus capacidades y alcanzar el umbral del esfuerzo. O sea, yo le pongo a mi atleta, volvemos al ejemplo de las lagartijas, yo le pongo a mi atleta 8 lagartijas. Su sobrecarga va a llegar hasta ahí, su esfuerzo va a llegar hasta ahí. Entonces ya lo acostumbré un poquito, una semana después todavía le cuesta hacer esas 8 lagartijas, pero es aquí donde entra el principio de sobrecarga. Tenemos que superar ese esfuerzo, debemos de superar ese umbral para que aguante más y esté mejorando su capacidad de la fuerza. El siguiente principio es el principio de supercompensación, que es la aplicación de periodos de descanso, de regeneración y recuperación del organismo, después de estar aplicando cargas y volúmenes e intensidades que ya han superado ese umbral durante un tiempo o durante un lapso de tiempo muy, muy grande. Y pues estos descansos, estas recuperaciones se deben de dar adecuados después de soportar. Después, ok, por consiguiente sigue el principio de continuidad, que los entrenamientos deberán de ser de carácter continuo y muy constante para adaptar el cuerpo e irlo evolucionando durante la práctica deportiva. Después viene el principio de individualidad,
Esto quiere decir que el entrenamiento se va a adaptar según las capacidades y las habilidades del deportista. Este principio formula que todas las personas y todos los organismos son diferentes. Lo que a un atleta le funciona no le puede funcionar al otro. O debemos de aplicarlo de diferente manera para que también le pueda funcionar a él. Ya que todo entrenamiento pues se deberá de planear y programar según pues también la edad, el peso, la estructura biológica, las habilidades, las capacidades, la especialidad, depende del atleta. Y por último, tenemos el principio de recuperación. Este expresa la importancia de la adecuada recuperación durante y después del trabajo de la sesión que les hemos impuesto a nuestros atletas, ya que este es un aspecto importante para seguir con el siguiente entrenamiento. Después de una carga, después de un sobreesfuerzo que ha realizado mi atleta, pues también es importante que descanse. No puedo mantenerlo todos los días durante todo un microciclo, dándole al tope y superando todos los días su umbral de esfuerzo. Entonces también es importante que descanse, y este principio de recuperación pues va un poquito también enfocado y tiene mucho que ver con los principios higiénicos, que es con el del sueño. Pasamos ahora a los principios del entrenamiento nutricionales. Aquí tenemos 3 grupos, que son los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono tienen la principal función de generarnos combustible o energía para soportar nuestros entrenamientos. Entonces, nuestros atletas de alto rendimiento deben de llevar un programa nutricional y incluido en ese plan nutricional, pues adecuado a cada quien, depende de su organismo, de su peso, de la meta que se quiera lograr, pues debe de haber cierta cantidad de hidratos de carbono. La proteína se va a encargar de reestructurar toda esa fibra muscular, recuperar las energías también de este músculo para después que queramos utilizarlo, pues pueda funcionar al 100%. Y los lípidos son los componentes que vienen dentro de las grasas y los aceites, un poquito de energía que dura más tiempo que los hidratos de carbono. Como tercer punto, tenemos los principios psicológicos. El primero son las características del deportista, que se refieren a aspectos como la edad, el nivel de competición, la trayectoria deportiva, la motivación, las aspiraciones personales, los recursos, el apoyo familiar, el apoyo social que hay dentro de que tiene cada deportista. Hay que destacar que no todos tienen esas cualidades, que no todos tienen esas características. Unos resaltan más que otros y unos las tienen más fuertes que otros. Después viene el principio de requisitos técnicos del deportista. Aquí es conocer tanto las condiciones físicas y psicológicas que se precisan para competir, como aspectos concretos, como pudiera ser la duración media de las competiciones, el entorno en el que se celebra. Aquí es conocer el entorno y la capacidad psicológica que tiene un atleta al estar frente a una competencia. ¿Qué tanto le impacta la situación de tensión cuando está frente a una competencia? Después de frases y objetivos específicos del entrenamiento. Aquí abarca requisitos físicos y psicológicos que se van aplicando y que se van abarcando y que se van logrando sesión tras sesión. Las conductas o variables. ¿Cuál es la conducta que tiene un deportista? Si es serio, si es extrovertido, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con su entrenador, cómo afronta esas situaciones cuando está en una competencia, en un partido de fútbol. Y por último, de disciplina y constancia. ¿Qué tanta fuerza de voluntad tiene el atleta para disciplinarse, para ser constante, para ir por sus objetivos? Y de confianza para decir, yo puedo hacerlo, estoy frente a esta situación, sí va a funcionar esta táctica que ya entrené previamente.
Después tenemos los principios de entrenamiento pedagógicos, la participación activa y de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué tanto yo como atleta o yo como entrenador hago que mis atletas estén participando constantemente? Si tengo un atleta que es apático, bueno, tengo que integrarlo, tiene que ser activo y debe de tener también ese conocimiento de la disciplina la que se está dedicando para poder hacer todo este principio. De la transferencia de periodización y accesibilidad. ¿Cómo lo voy a enseñar yo a que haga esa técnica, a que haga esa táctica? ¿Cómo lo voy a enseñar a que él vaya mejorando estas capacidades, habilidades que están planteadas en la sesión de entrenamiento? Muy bien, ahora tenemos los principios metodológicos que se dividen en dos grupos, continuos y variables. Dentro del continuo está el invariable y el discontinuo. Dentro del invariable, pues se aplica en la dirección estandarizada e intensidad moderada. Siempre se va a mantener esa intensidad y ese mismo esfuerzo. Se emplea al fin de desarrollar la capacidad aeróbica. El discontinuo se refiere a ejercicios o actividades que implican larga duración, donde las cargas pues suben y bajan constantemente y pues no hay ningún descanso dentro de este método discontinuo. De igual manera, dentro del método variable tenemos dos grupos. Uno es el interválico y el otro es de repeticiones. El de intervalos. Consiste en aplicar distintas o varias repeticiones de distancias pues relativamente cortas y los intervalos de descanso pues son muy pequeños entre repeticiones y entre series. El método de repeticiones pues consiste en una alternancia sistemática entre estímulo y el descanso. Aquí los descansos son un poquito más amplios, pero el estímulo supera alrededor del 91% de esfuerzo y son trabajos pues relativamente de corta duración. Después tenemos los principios higiénicos que prácticamente abarcan el sueño. El sueño tiene varias funciones, que pues es la prevención de lesiones, que nuestro cuerpo se recupere al 100% y no todo el tiempo esté fatigado. Aumenta la capacidad de aprendizaje de nuevas tácticas, de nuevos movimientos, de nuevas técnicas. Mejora el estado de ánimo del atleta, o sea, descansó bien, se siente bien y sobre todo la motivación. Si un atleta está bien descansado, pues va a tener mucha energía para seguir adelante. Y si esa buena energía se sabe aplicar bien y la supo aprovechar, pues va a mejorar su práctica o su sesión que está aplicando ese día. Si esto se logra, pues va a haber una motivación porque lo logró. El objetivo de esa sesión lo logró. Dentro de estos aspectos higiénicos, también tenemos la buena alimentación, que se realice un calentamiento antes de la práctica deportiva. Esto también es importante, estarlo fomentando, un calentamiento, tanto un estiramiento, la vuelta a la calma, que va dentro del estiramiento, la limpieza, la higiene personal que tiene el atleta y el material y uniformes adecuado para la práctica. Y por último, tenemos los principios de entrenamiento ético. El primer principio es la autonomía moral. Bueno, estaba muy enfocado hacia el saber obedecer a mi entrenador, trabajar con mis compañeros del equipo, no ser egoísta. Entonces va muy encaminado sobre una autonomía corporal. Después vienen los valores. Los valores, pues es muy simple, saber aplicar la solidaridad, la igualdad, la tolerancia, el respeto, la honestidad, la honradez, la transparencia, etc. Pues habla bien de nosotros, bien como atleta, bien como equipo. Entonces, no hay que ser egoístas, hay que trabajar también estos valores dentro de nuestros atletas para que puedan trabajar en equipo y también esto va a fortalecer y va a ayudarnos a lograr los objetivos que nosotros deseamos. Y por último, el control emocional, que es la tolerancia y la superación. Si tuvimos alguna derrota, bueno, pues saber manejarla, pero en un dado momento vamos a tener que dejarla atrás para poder mejorar el resultado de esa derrota.
Nuestro siguiente tema es la intensidad, volumen y carga en el entrenamiento deportivo. Estos aspectos también deben de incluirse y deben de tomarse en cuenta cuando hagamos nuestra planeación. Carga se refiere al trabajo o estímulo que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. Volvemos al ejemplo de las lagartijas. Nuestro trabajo o nuestro estímulo son las lagartijas, es hacer 8 repeticiones. Estas 8 repeticiones van a lograr un efecto al realizarlas. Se produce este efecto y después, si lo aplicamos con continuidad y con constancia, pues nos va a llevar a una adaptación. Debemos incluir de igual manera la intensidad, que es un sentimiento subjetivo de qué tan duro o cuán durante de una actividad física es percibida por una persona. Esto quiere decir cuánto esfuerzo le vamos a aplicar o cuánto esfuerzo le estoy exigiendo a mi atleta para que cumpla la serie o las repeticiones que yo le estoy imponiendo. Y por último está el volumen, que es la cantidad total de trabajo realizado durante una o varias sesiones de entrenamiento. Expresa la cantidad de trabajo que se realiza, por lo que se puede cuantificar en tiempo, repeticiones, cantidad de elementos, distancia a recorrer, etc. No necesariamente podemos hacer nuestro entrenamiento de repeticiones o series. Podemos aplicar un fartlek. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la periodización del entrenamiento deportivo. La periodización del entrenamiento deportivo se refiere a en cuántas partes se divide el entrenamiento. Y vamos a empezar por la unidad más pequeña de entrenamiento, que es la sesión. Y esta está compuesta por 3 partes, que es la inicial, la principal y la final, ya que pretenden aumentar el nivel de las cualidades físicas. Vamos a traducir que la parte inicial de esta sesión de entrenamiento o de esta unidad de entrenamiento, pues es el calentamiento. Es donde vamos a preparar a nuestro cuerpo, es donde le vamos a indicar a nuestro cuerpo que se tiene que preparar para una fase un poco más intensa, que ya va a ser un gasto más de energía, va a tener que esforzarse, va a tener que pasar ese umbral de esfuerzo. Después tenemos la parte principal, que esta es la base medular, donde podemos emplear aquí el objetivo de nuestra sesión. Aquí es donde vamos a plasmar, aquí es donde nuestros atletas van a realizar lo que en verdad nosotros queremos. Si nuestra sesión está dedicada al trabajo de técnica, bueno, pues en esta parte de la sesión del entrenamiento o de la unidad de entrenamiento es donde la vamos a desarrollar. Y pues la fase final es la vuelta a la calma, donde le vamos a decir a nuestro cuerpo, a ver, ya puedes empezar a relajarte para que no al día siguiente no amanezcas adolorido, no tengas tanta tensión. Entonces, esta parte de la vuelta a la calma, pues es. Después vamos con el microciclo, que son estructuras de organización del entrenamiento y está constituido por sesiones de entrenamiento. Un conjunto de sesiones de entrenamiento o de unidades de entrenamiento, pues da a un microciclo. Hay que aclarar que las sesiones es cuando es un determinado tiempo donde se aplica una fase inicial, principal y final. Yo en el día puedo estar haciendo 3 sesiones y eso me puede dar a su vez un microciclo. En una semana yo puedo estar programando, planeando un microciclo porque en esa semana tengo alrededor de 12 sesiones o 12 unidades de entrenamiento. Entonces el conjunto de todos estos pues nos da un microciclo. El conjunto de microciclos nos da un mesociclo. Estos mesociclos duran alrededor de 6 a 8 semanas. Y pues se refiere a que es un conjunto de microciclos que se diferencian por el nivel de carga y volumen. Entonces, es aquí donde ya el conjunto de las unidades de entrenamiento y el conjunto de microciclos empieza a dar un resultado, se empieza a ver el efecto las acciones que se han estado haciendo durante estas unidades de entrenamiento o durante estos microciclos.
Y por último, el tiempo más largo que dura la programación de un entrenamiento, pues es el macrociclo. Es una estructura de onda grande, se caracteriza por ciclos que pueden ser de 4, 6 o hasta un año o más. El conjunto de varios mesociclos da como resultado a un macrociclo. Nosotros como entrenadores pues definimos cuánto va a durar nuestro macrociclo, depende del deporte. Y ya como último tema, tenemos los modelos de entrenamiento. Los modelos de entrenamiento es cómo nosotros como entrenadores vamos a aplicar nuestro entrenamiento. ¿Qué es lo que debemos de hacer para aplicar nuestro entrenamiento? Y voy a comenzar por la ciencia del deporte. Gracias a que alrededor del siglo XX se empezó a indagar, se empezó a analizar del por qué no tomar otros aspectos en cuenta, por qué no hacer que rindan más nuestros atletas. Entonces se empieza a tomar en cuenta la ciencia para mejorar y para perfeccionar todo, el rendimiento, la técnica, la táctica. Entonces, la ciencia da un giro muy brutal y se vuelve muy importante, y es aquí cuando todos los entrenadores, todos los investigadores, todos los científicos dicen, realmente el entrenamiento necesita complementarse, realmente el entrenamiento necesita de otras ramas para que pueda crecer, y si quieren que los atletas lleguen al máximo perfeccionamiento, lleguen a acumular el máximo de medallas olímpicas, que es el gran evento que todos esperamos con ansia siempre, y donde salen los mejores deportistas de todo el mundo, pues se tiene que complementar con esto. Ya al paso del tiempo pues se comprobó que sí, otras ramas ayudan al entrenamiento deportivo, y pues la planificación del entrenamiento pues empieza a tener mucho más auge, mucho más importancia, empiezan a indagar qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, empiezan a experimentar y decir, a ver, esto sí me funciona, esto no me funciona, esto es un poco intenso, esto necesita un poco más de tiempo. Y para esto, pues se crean 3 modelos de entrenamiento. El primero es el clásico, y vamos con el modelo clásico, que el impulsor y creador es Pavlovich, que establece 3 periodos de entrenamiento, que es el preparatorio, el competitivo y el transitorio. Si nosotros decidimos tomar este modelo de entrenamiento, pues nosotros ya tenemos la libertad de decidir cuántos microciclos, cuántos mesociclos va a durar cada periodo de tiempo. Y pues, ¿qué es lo que yo voy a hacer en ese periodo de tiempo? El preparatorio, pues obviamente voy a preparar al cuerpo física y mentalmente para cuando llegue el periodo competitivo, que es cuando el cuerpo está al máximo y queremos que nos dé el mejor de los resultados, porque ya lo estuvimos preparando en este periodo preparatorio. Llega ese puesta a punto donde el cuerpo está al máximo y hay que bajar un poco más la carga, hay que hacer una transición para volver a comenzar al periodo preparatorio, competitivo, transitorio, etc. Tenemos otro modelo de entrenamiento deportivo que es el ATR. Sus siglas significan acumulación, transformación y realización. Navarro Valdivieso se fundamenta y es prácticamente el persecutor de este modelo de entrenamiento, que la importancia de provocar cambios frecuentes en el periodo de entrenamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que la acumulación, transformación y realización la podemos hacer en un macrociclo que sea pequeño, digamos de 6 meses. Entonces va a ser efectivo. Se enfoca en el principio de individualización para lograr los objetivos propuestos de manera personalizada y que a su vez dure la planeación y el avance del rendimiento. Esta pueda tener los ajustes necesarios basándose en las necesidades y especialidad deportiva de cada deportista. Y lo bueno de este modelo del ATR es que es una muy buena propuesta que tiene como objetivo alcanzar la forma deportiva o el máximo rendimiento o el resultado de este máximo rendimiento un determinado número de veces en un año, en un macrociclo pequeño,
y pues procurando que los resultados sean buenos y positivos y altos. Nada más que el clásico dura más tiempo y el ATR pues te obliga o hace que tu forma deportiva, tu forma física, tu máximo rendimiento, pues esté plasmando pues más veces en tu macrociclo o en el año. Y por último, tenemos el modelo de microestructura. Este modelo de microestructura es desarrollado por Francisco Ceirullo. Plantea 4 conceptos, que es la unicidad, la especialidad, la personalización y la temporalidad. Contempla los procesos internos de los deportistas y pues este modelo es aplicable y es el más ideal para deportes en conjunto. Aquí la ventaja a lo que obliga el entrenador es que el entrenador propone esquemas motores ante situaciones variables y le tienes que dar la libertad a tus atletas, a tus deportistas, a que realicen estos esquemas, a que averigüen cómo se hacen estos esquemas motores. Evita modelos cerrados, estimula y estimula el autoaprendizaje en tus deportistas, aunque ya sean de alto rendimiento, pues los va incitando a que ellos experimenten, a que ellos vean, porque estando en una situación que no es previsible, pues ellos al final de cuentas son los que van a tener que reaccionar ante esa situación y van a tener que buscar la solución a esa situación. Entonces, lo bueno de este modelo es eso, darles la libertad. Y la estructura del entrenamiento condiciona coordina, y la estructura del entrenamiento es condicionante, coordinativa y cognitiva. Entonces, también se plantean, también se trabajan aspectos que no nada más son únicamente de trabajar el físico, sino que también pues toma en cuenta los principios de entrenamiento y pues la periodización de este mismo pues es mucho más pequeña, las cargas, etcétera. Y ya por último, como conclusión, bueno, durante la elaboración de esta actividad, analizo que he llegado a aprender y a comprender de una manera mucho más profunda y específica los aspectos que complementan el entrenamiento deportivo. Yo en lo personal, como novata, pues únicamente creía que me debía de enfocar en lo físico, sí un poco sobre lo psicológico y la nutrición, pero no tan a fondo, no creí que fuera tan importante. Y es aquí donde aprendo que es bueno y que lo mejor es que te apoyes y que trabajes en conjunto con un profesional que esté y que sepa muchísimo de esa rama, pero deportivo. ¿Qué me refiero? Psicología deportiva, ciencias del deporte, nutrición deportiva, etcétera. Y pues estas ramas pues también son fundamentales para la creación de este mismo entrenamiento deportivo. Comprendo que la planeación del entrenamiento deportivo era lo que mencionaba, va más allá de una programación que integra cargas, volúmenes, intensidad, dedicación a la periodización, a los métodos y sistemas, sino que también conlleva aspectos externos e importantes que en ocasiones y sin conocer bien los dejamos de lado o no los tomamos en cuenta, como lo son la fisiología, la nutrición, el tipo de aprendizaje, entre otros. El descanso, la actitud que tus atletas tienen frente a una competencia. Tú como entrenador, ¿cómo debes de manejarlo? ¿Cómo le debes de ayudar para que eso no le afecte y pueda tener un buen resultado? O para que esa motivación siga presente y siga teniendo buenos resultados. Conozco que se debe de crear, desarrollar y aplicar una planeación acorde a la periodización en la que se encuentra y según sea la preparación que se vaya a trabajar, ya sea física, técnica, táctica y psicológica. Esta modificación y esta aplicación pues también se debe de hacer con tiempo, debe de ser previa. No debemos de improvisar porque estamos echando a perder el trabajo. Es una falta de respeto hacia nuestros atletas el improvisar o no tener este plan de trabajo. Entonces, es importante también tener bien en claro en qué momento se va a trabajar esta preparación física, técnica, táctica, psicológica
y hacerlo de la manera más adecuada conforme a las capacidades, la edad, el género de nuestros atletas. Debe de ser estructurada, completa y específica para cada atleta según sea su capacidad, su nivel, etapa, edad, condiciones, etc. Asimismo, incluir y tomar en cuenta principios que sean aptos y fundamentales a cada atleta, tanto física como mentalmente, interna como externamente, ya que dentro de estos está la buena alimentación, el descanso, la forma de aprendizaje, la conducta, los valores, entre otros. Bueno, sin más por el momento, me queda agradecer por su atención. Este fue mi video de Fundamentos Teóricos del Entrenamiento Deportivo y muchas gracias. Hasta luego.